La Divina Comedia por Dante Alighieri, capítulo 16. Ya estaba donde el resonar se oía del agua que caía en el otro círculo como el que hace la abeja en la colmena, cuando tres sombras juntas se salieron corriendo de una turba que pasaba bajo la lluvia de la áspera pena. Hacia nosotros gritando venían: detente, quien parece por el traje ser uno de la patria depravada. A cuántas llagas vi en aquellos miembros, viejas y nuevas, de llama ardidas, me siento aún dolorido al recordarlo. A sus gritos mi guía se detuvo, volvió el rostro hacia mí y me dijo: espera, pues hay que ser cortés con esta gente, y si no fuese por el crudo fuego que este sitio asaeta, te diría que te apresures tú mejor que ellos. Al detenernos reemprendieron su antiguo verso, y cuando ya llegaron hacen un coro de sí aquellos tres, cual desnudo y untados campeones, acechando a su presa y su ventaja antes de que se alzasen entre ellos. Y con la cara vuelta, cada uno me miraba de modo que al contrario iba el cuello del pie continuamente. Si el horror de este suelo movedizo vuelve nuestras plegarias despreciables, uno empezó, y la faz negra y quemada. Nuestra fama a tu ánimo suplique que nos digas quién eres, que los vivos pies tan seguros en el infierno arrastras. De quien debes pisar las huellas, aunque desnudo y sin pellejo vaya, fue de un grado mayor de lo que piensas, pues nieto fue de la bella Gualdrada. Se llamó Guido Guerra, y en su vida mucho obró con su espada y con su juicio. El otro, que tras mil arena pisa, es Tejiao Aldobrandi, cuya voz en el mundo debiera agradecerse, y yo, que en suplicio voy con ellos, Jacopo Rusticusi, y fiera esposa más que otra cosa alguna me condena. Si hubiera estado a cubierto del fuego me hubiera ido detrás de ellos al punto, y no creo que al guía le importase, mas me hubiera abrazado, y de ese modo venció el miedo al deseo que tenía, pues de abrazarles yo me hallaba ansioso. Luego empecé: no desprecio, más pena en mi interior me causa vuestro estado, y es tanta que no puedo despreciarla desde el momento en que mi guía dijo palabras por las cuales yo pensaba que, como sois, se acercaba tal gente. De vuestra tierra sois, y desde siempre vuestras obras y nombres tan honrados, con afecto he escuchado y retenido. Dejo la hiel y voy al dulce fruto que mi guía veraz me ha prometido. Pero antes tengo que llegar al centro. Muy largamente el alma te conduzca todavía, me dijo aquel, tus miembros, y resplandezca luego tu memoria. Di si el valor y cortesía aún se hallan en nuestra patria tal como solían, y si del todo han sido ya expulsados, que Guglielmo Borsiere, el cual se duele desde hace poco en nuestro mismo grupo, con sus palabras muchos nos aflige. Las nuevas gentes, las ganancias súbitas, orgullo y desmesura han generado en ti, Florencia, y de ello te lamentas. Así grité levantando la cara, y los tres que esto oyeron por respuesta se miraron como antes las verdades. Si en otras ocasiones no te cuesta satisfacer a otros, me dijeron, dichoso tú que dices lo que quieres. Pero si sales de este mundo ciego y vuelves a mirar los bellos astros, cuando decir estuve allí te plazca, háblale de nosotros a la gente. Rompieron luego el círculo y huyendo a las
sus raudas piernas parecían. Un amén no podría haberse dicho antes de que ellos se hubieran perdido, por lo que el guía quiso que partiéramos. Yo iba detrás, y no avanzamos mucho cuando el agua sonaba tan de cerca que apenas se escuchaban las palabras. Como aquel río sigue su carrera primero desde el Beso hacia el levante, a la vertiente izquierda de Apenino, que Aqua Queta se llama abajo antes de que en un hondo lecho se desplome, y en Forli ya hace nombre no conserva, que Aqua Queta se llama abajo antes de que un hondo lecho se desplome, y en Forli ya ese nombre no conserva. Resuena allí sobre San Benedetto, de la roca cayendo en la cascada, en donde 1000 debieran recibirle. Así en lo hondo de un despeñadero, oímos resonar el agua roja que el oído ofendía al poco tiempo. Yo llevaba una cuerda a la cintura con la que alguna vez hube pensado cazar la onza de la piel pintada. Luego de haberme toda desceñido como mi guía lo había mandado, se la entregué recogida en un rollo. Entonces se volvió hacia la derecha y, alejándose un trecho de la orilla, la arrojó al fondo de la escarpadura. Alguna novedad ha de venirnos, pensaba por mí, del nuevo signo que el maestro así busca con los ojos. ¿Cuántos deberían ser los hombres junto a aquellos que no solo las obras, mas por dentro el pensar también conocen? Pronto, dijo, verás sobradamente lo que espero y en lo que estás pensando. Pronto conviene que tú lo descubras. La verdad que parece una mentira debe el hombre callarse mientras pueda, porque sin tener culpa se avergüence. Pero callar no puedo, y por las notas, lector, de esta comedia yo te juro, así no estén de largas gracias llenas, que vi por aquel oír oscuro y denso venir nadando arriba una figura que asustaría al alma más valiente, tal como vuelve aquel que va al fondo a desprender el ancla que se agarra a escollos y otras cosas que el mar cela, que el cuerpo extiende y los pies se recogen. La Divina Comedia, capítulo 17. Mira la bestia con la cola aguda que pasa montes, rompe muros y armas. Mira aquella que apesta a todo el mundo. Así mi guía comenzó a decirme, y le ordenó que se acercase al borde donde acababa el camino de piedra. Y aquella sucia imagen del engaño se acercó y sacó el busto y la cabeza, mas a la orilla no trajo la cola. Su cara era la cara de un buen hombre. Tan benigno tenía lo de afuera y de serpiente todo lo restante. Garras peludas tiene en las axilas y en la espalda y el pecho y ambos flancos. Pintados tiene ruedas y lazadas, con más color debajo y superpuesto no hacen tapices tártaros ni turcos, ni fue tal tela hilada por Aracne. Como a veces hay lanchas en la orilla que parte están en agua y parte en seco. Allá entre los glotones alemanes el castor se dispone a hacer su casa. Se hallaba así la fiera detestable, al orde pétreo que la arena ciñe. Al aire toda su cola movía, cerrando arriba la arca venenosa que a guisa de escorpión la punta armaba. El guía dijo, es preciso torcer nuestro camino un poco junto a aquella malvada bestia que está allí tendida. Y descendimos al lado derecho, caminando 10 pasos por su borde para evitar las llamas y la arena. Y descendimos al lado derecho, caminando 10 pasos por su borde para evitar las llamas y la arena. Y cuando ya estuvimos a su lado, sobre la arena, vi, un poco más lejos, gente sentada al borde del abismo. Aquí el maestro,
¿Por qué toda entera de este recinto la experiencia lleves? Me dijo, ve y contempla su castigo. Allí sé breve en tus razonamientos mientras que vuelvas hablaré con esta, que sus fuertes espaldas nos otorgue. Así pues por el borde de la cima de aquel séptimo círculo yo solo anduve hasta llegar a los penados. Ojos fuera estallaba su pena. De aquí y de allá con la mano evitaban tan pronto el fuego como el suelo ardiente, como los perros hacen en verano con el hocico, con el pie, mordidos de pulgas o de moscas o de tábanos. Y después de mirar el rostro de algunos, a los que el fuego doloroso azota, y nadie conocí. Pero me acuerdo que en el cuello tenía una bolsa con un cierto color y cierto signo que parecían complacer su vista. Y como yo anduviéralo mirando, algo a su lado vi en una amarilla que de un león tenía cara y porte. Luego siguiendo de mi vista el curso, otra advertí con la roja sangre y una oca blanca más que la manteca, y uno que de una cerda azul preñada, señalado tenía el blanco saco, dijo, ¿qué andas haciendo en esta fosa? Vete de aquí. Y puesto que estás vivo, sabe que mi vecino Vitaliano aquí se sentará a mi lado izquierdo. De Padua soy entre estos florentinos, y las orejas me atruenan sin tasa gritando. Venga el nombre caballero, que llenará la bolsa con 3 chivos. Aquí torció la boca y se sacaba la lengua como el buey que el belfo lame. Y yo temiendo o por importunar tardando a quien de no tardar me había advertido. Atrás dejé las almas lastimadas. A mi guía encontré, que ya subido sobre la grupa de la fiera estaba y me dijo, sé fuerte y arrojado, ahora bajamos por la tal escalera, sube delante, quiero estar en medio porque su cola no vaya a dañarte. ¿Cómo está aquel que tiene los temblores de la cuartana con las uñas pálidas y tiembla entero viendo ya el relente? Me puse yo escuchando sus palabras, pero me avergoncé con su advertencia que ante el buen amo el siervo se hace fuerte. Encima me senté de la espaldaza, quise decir, mas la voz no me vino como creí, no dejes de abrazarme. Mas aquel que otras veces me ayudará en otras dudas, luego que monté, se sujetó y sostuvo con sus brazos, y le dijo, Gerión, muévete ahora, las vueltas largas y el bajar sea lento, piensa en qué nueva carga estás llevando. Como la novencilla deja el puerto detrás así ésta se alejaba, y luego que ya a gusto se sentía, y donde el pecho ponía la cola, y tiesa como águila la agitaba, y con los brazos recogía el aire. No creo que más grande fuese el miedo cuando Faetón abandonó las riendas, por lo que el cielo ardió como aún parece, ni cuando la cintura el pobre Ícaro sin alas se notó, ya derretidas, gritando el padre, mal camino llevas, que el mío fue cuando noté que estaba rodeado de aire, y apagada cualquier visión que no fuese la fiera. Ella nadando va lenta y muy lenta, gira y desciende, pero yo noto, sino el viento en el rostro y por debajo, oía a mi derecha la cascada que hacía por encima un ruido horrible, y abajo miro, a la cabeza asomo. Entonces temí aún más el precipicio, pues fuego puede ver y escuchar llantos, por lo que me encogí temblando entero. Y vi después que aún no lo había visto, al bajar y girar las grandes males que se acercaban de diversos lados, como el halcón que asaz tiempo ha volado.
y que sin ver ni señuelo ni pájaro hace decir al halconero: «Ah, baja», lento desciende tras su grácil vuelo en 100 vueltas, y a lo lejos se pone de su maestro, airado y desdeñoso. De tal modo Gerión se puso al fondo, al mismo pie de la cortada roca, y descargadas nuestras 2 personas, se disparó como de a cuerda tensa. Capítulo 18. Hay un lugar llamado Malas Bolsas en el infierno, pétreo y ferrugiento, igual que el muro que le ciñe entero. Justo en el medio del campo maligno se abre un pozo bastante largo y hondo, del cual a tiempo contaré las partes. Es redondo el espacio que se forma entre el pozo y el pie del duro abismo, y en 10 valles su fondo se divide. ¿Cómo dónde? Por guardar de los muros más y más fosos ciñen los castillos, el sitio en donde estoy tiene al aspecto. Tal imagen los valles aquí tienen, y como del umbral de tales fuertes a la orilla contraria hay puentecillos. Así del borde de la roca escollos conducen, dividiendo foso y márgenes hasta el pozo que les corta y les une. En este sitio, ya de las espaldas de Gerión, nos bajamos, y el poeta tomó a la izquierda y yo me fui tras él. A la derecha vi nuevos pesares, nuevos castigos y verdugos nuevos, que la bolsa primera abarrotaban. Allí estaban desnudos los malvados, una mitad iba dando la espalda, otra de frente con pasos más grandes. Tal como en Roma la gran muchedumbre del año jubilar, allí en el puente precisa de cruzar en doble vía, que por el lado todos van de cara hacia el castillo y a San Pedro marchan, y de otro lado marchan hacia el monte. De aquí y de allí sobre la oscura roca vi demonios cornudos con flagelos que azotaban cruelmente sus espaldas. ¿Cómo hacían levantar las piernas a los primeros golpes? Pues ninguno el segundo esperaba ni el tercero. Mientras andaba, en uno mi mirada vino a caer, y al punto yo me dije: de haberle visto ya no estoy ayuno. Y así paré mi paso para verlo, y mi guía conmigo se detuvo, y consintió en que atrás retrocediera. Y el condenado creyó ocultarse bajando el rostro, mas sirvió de poco, pues yo le dije: «O tú que el rostro agachas, si los rasgos que llevas no son falsos, Benedico, ¿eres tú Caxianémico? Mas, ¿qué te trae a salsas tan picantes?» Y repuso: «Lo digo de mal grado, pero me fuerzan tus claras palabras que me hacen recordar el mundo antiguo. Fui yo mismo quien a Gislovella indujo a hacer el gusto del marqués, como relaten la sucia noticia. Y Boloñés no lloró aquí tan solo, mas tan repleto está este sitio de ellos, que ahora tantas lenguas no se escuchan». Y Boloñés no lloró aquí tan solo, mas tan repleto está este sitio de ellos, que ahora tantas lenguas no se escuchan. No digan Sipa entre Savena y Reno, y si fea testimonio de esto quieres, trae a tu mente nuestro seno avaro. Hablando así le golpeó un demonio con su zurriago y dijo: «Lárgate, rufián, que aquí no hay hembras que se vendan». Yo me reuní al monte con mi escolta, luego con pocos pasos alcanzamos un escollo saliente de la escarpa. Con mucha ligereza lo subimos y vueltos a derecha por su dorso, de aquel círculo eterno nos marchamos. Cuando estuvimos ya donde se hueca debajo, por dar paso a los penados, el guía dijo: «Espera, y haz que pongan la vista en ti esos otros mal nacidos,
a los que aún no les viste el semblante, porque en nuestro sentido caminaban. Desde el puente mirábamos el grupo que al otro lado hacia nosotros iba y que de igual manera azota el látigo. Y sin yo preguntarle, el buen maestro: mira aquel que tan grande se aproxima, que no le causa lágrimas el daño. Qué soberano aspecto aún conserva es Jasón, que por ánimo y astucia dejó privada del carnero a Colquida. Este pasó por la isla de Lemos, luego que osadas hembras despiadadas muerte dieran a todos sus varones. Con tretas y palabras halagueñas a Asífili engañó la muchachita que antes había a todos engañado. Allí la dejó encinta, abandonada. Tal culpa le condena a tal martirio. También se hace venganza de Medea. Con él están los que en tal modo engañan. Y del valle primero esto te baste conocer, y de los que en él castiga. Nos hallábamos ya donde el sendero con el margen segundo se entrecruza, que al otro arco se sirve como apoyo. Aquí escuchamos gentes que ocupaban la otra bolsa y soplaban por el morro, pegándose a sí mismas con las manos. Las orillas estaban engramadas por el vapor que abajo se hace espeso y ofendía a la vista y al olfato. Tan oscuro es el fondo que no deja ver nada si no subes hasta el dorso del arco, en que la roca es más saliente. Ahí subimos, y de allá en el foso vi gente zambullida en el estiércol, cual de humanas letrinas recogido. Y mientras yo miraba hacia allá abajo, vi una cabeza tan de mierda llena que no sabía si era laico o fraile. Él me gritó: ¿por qué te satisface mirarme más a mí que a otros tan sucios? Le dije yo: porque si bien recuerdo, con los cabellos secos ya te he visto, y eres Alesio Intermine. Le dije yo: porque si bien recuerdo, con los cabellos secos ya te he visto, y eres Alesio Interminei de Lucaca. Por eso más que a todos te miraba. Y él dijo, golpeándose la chola: aquí me han sumergido las lisonjas de los que nunca se cansó mi lengua. Luego de esto mi guía, haz que penetre, dijo, tu vista un poco más delante, tal que tus ojos vean bien el rostro de aquella sucia y desgreñada esclava, que allí se rasga con uñas, y ahora se tumba, y ahora en pie se pone. Y esta ahí la prostituta que repuso a su amante al decirle: tengo prendas bastantes para ti, aún más excelsas, y sea aquí saciada nuestra vista. Capítulo 19. Oh Simón Mago, oh emceros secuences, que las cosas de Dios, que de los buenos esposas deben ser, como rapaces, por el oro y la plata adulteráis. Sonar debe la trompa por vosotros, puesto que estáis en la tercera bolsa. Ya estábamos en la siguiente tumba, subidos en la parte del escollo que cae junto en el medio de aquel foso. Suma sabiduría, qué arte muestras en el cielo, en la tierra y el mal mundo, cuando justamente tu virtud repartes. Yo vi por la orilla y en el fondo llena de piedras lívidas, de hoyos todos redondos y de igual tamaño. No los vi menos amplios ni mayores que esos que hay en mi bello San Juan, y son el sitio para los bautismos. Uno de ellos, uno de los que no hace aún mucho tiempo, yo rompí porque en él uno se ahogaba. Sea esto seña que a todos convenza. Y todos le salían por la boca de un pecador los pies y de las piernas hasta el muslo, y el resto estaba dentro. Ambas plantas a todos les ardían, y tan fuerte agitaban las coyundas,
que habrían destrozado soga y cuerdas. Cual suele el llamear en cosas grasas moverse por la extrema superficie, así era allí del talón a la punta. ¿Quién es, maestro? Aquel que se enfurece, pataleando más que sus consortes, dije, y a quien más roja llama quema. Y él me dijo, si quieres que te lleve allí por la pendiente que desciende, él te hablará de sí y de sus pecados. Y yo, lo que tú quieras será bueno, eres tú mi Señor, y no me aparto de tu querer, y lo que callo sabes. Caminábamos pues el cuarto margen, volvimos y bajamos a la izquierda al fondo estrecho y agujerado. Entonces el maestro de su lado no me apartó hasta vernos junto al hoyo de aquel que dolía con las ancas. O tú que tienes lo de arriba abajo, alma triste esclava cual madero. Y le dije yo, contéstame si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino, que ya hincado por retrasarse su muerte le reclama. Y él me gritó, ya estás aquí plantado, Bonifacio. En pocos años me mintió lo escrito. Ya te cansaste de aquellas riquezas por la que hacer engaño no temiste y atormentar después a tu señora. Me quedé como aquellos que se encuentran por no entender lo que alguien le responde, confundidos y contestar no saben. Dijo entonces Virgilio, dile pronto, no soy aquel que piensas. Yo respondí como me fue indicado. Torció los pies entonces el espíritu, luego gimiendo y con voces llorosas me dijo, entonces, ¿para qué me buscas? Si te interesa tanto el conocerme que has recorrido así toda la roca, sabe que fui investido del gran manto, y en verdad fui retoño de la osa, y tan ansioso de engordar osesnos, que allí en el caudal aquí yo me he embolsado, y bajo mi cabeza están los otros que a mí por sinomía precedieron, y que lo estrecho de la piedra aplasta. Allí habré yo de unirme también cuando venga aquel que creía que tú fueses, al hacerte la súbita pregunta. Pero mis pies se abrazan ya más tiempo y más estoy yo puesto boca abajo, del que estarán plantados tus pies rojos, pues vendrá luego de él aún más manchado, desde el poniente un pastor sin entrañas, tal que conviene que a los dos recubra. Nuevo Jasón será, como nos muestra Macabeos, y como aquel fue blando, su rey así ha de hacer quien Francia rige. No sé si fui yo loco en demasía, pues que le respondí con tal versos, o dime ahora, ¿qué tesoros quiso nuestro Señor antes de que a San Pedro le pusiese las llaves a su cargo? Únicamente dijo, ven conmigo, ni Pedro ni los otros de Matías, oro ni plata, cuando sortearon el puesto que perdió el alma traidora. Quédate ahí, que estás bien castigado y guardada las riquezas mal cogidas, que atrevido te hicieron contra Carlos. Y si no fuera porque me lo veda el respeto a las llaves soberanas que fueron tuyas en la alegre vida, usaría palabras aún más duras, porque vuestra avaricia daña al mundo, hundiendo al bueno y ensalzando al malo. Pastores, os cito el evangelista, cuando aquella que asienta sobre el agua, él vio prostituida con los reyes. Aquí que nació con 7 testas y tuvo autoridad con sus 10 cuernos, mientras que su virtud plació al marido. Os habéis hecho un dios de oro y de plata, y que os separa ya de los idólatras, sino que a 100 honráis y ellos a 1. Constantino, de cuánto mal fue madre, no que te convirtieses, mas la dote
que por ti enriqueció al primer patriarca. Y mientras yo cantaba tales notas, mordido por la ira, a la conciencia con fuerza las dos piernas sacudía. Yo creo que a mi guía le gustaba, pues con rostro contento había escuchado mis palabras sinceramente dichas. Entonces me cogió con los dos brazos y luego de cubrirme hasta su pecho, volvió a ascender la senda que bajamos. No se cansó llevándome agarrado hasta ponerme en la cima del puente que del cuarto hasta el quinto margen cruza. Con suavidad aquí dejó la carga suave y en el escollo áspero y pino, que a las cabras sería mala trocha. Desde ese sitio descubrí otro valle. Capítulo 19. De nueva pena he de escribir los versos y dar materia al 20º canto de la primera canción, que es de los reos. Estaba yo dispuesto totalmente a mirar en el fondo descubierto que me bañaba de angustioso llanto. Por el redondo valle vi a unas gentes venir calladas y llorando, al paso con el que en el mundo van las procesiones. Cuando bajé mi vista aún más a ellas, vi que estaban torcidas por completo desde el mentón al principio del pecho, porque vuelto a la espalda estaba el rostro y tenían que andar hacia atrás, puesto que no podían ver hacia adelante. Por la fuerza tal vez de perlesía, alguno habría en tal forma retorcido, mas no la vi ni creo esto que pase. Si Dios te deja, lector, coger fruto de tu lectura, piensa por ti mismo si podría tener el rostro seco. Cuando vi ya de cerca nuestra imagen, tan torcida que el llanto de los ojos les bañaba, lloraba yo, apoyado en una roca del duro escollo, tal que dijo el guía: ¿es que eres tú de aquellos insensatos? ¿Vive aquí la piedad cuando está muerta? ¿Quién es más criminal de los que ese que al designio divino se adelanta? Alza tu rostro y mira quién la tierra a la vista de Tebas se tragó, y de allí le gritaban: ¿dónde caes, Anfiaro? ¿Por qué la guerra dejas? Y no dejó de rodar por el valle hasta el Minos, que a todos los agarra. Mira cómo hizo pecho de su espalda, pues mucho quiso ver hacia adelante. Mira hacia atrás y marchas reculando. Mira a Tiresias, qué mundo de aspecto al hacerse mujer siendo varón, cambiándose los miembros uno a uno. Y después, golpear debía antes las unidas serpientes con la vara que sus viriles plumas recobrase. Aronte es quien al vientre se le acerca, que en los montes del Uni, que cultiva el Carrarés, que vive allí abajo. Tuvo entre blancos mármoles la cueva como mansión donde el mirar los astros y el mar, nada a la vista le impidía. Y aquella que las tetas se recubre, que tú no ves, con trenzas desatadas y todo el cuerpo cubre con su pelo, fue manto que corrió por muchas tierras y luego se afincó donde nací, por lo que en un poco quiero que me escuches. Después de que su padre hubiera muerto y la ciudad Baco esclavizada, ella gran tiempo anduvo por el mundo. En el norte de Italia se halla un lago, al pie del Alpe que ciñe Alemania sobre el Tirol, que Venago se llama. Por mis fuentes y aún más al Apenino, Antegarda y Camónica se baña, por el agua estancada en dicho lago. En su medio hay un sitio en que el Trentino, Pastor y el de Verona, y el de Brescia, si ese camino hiciste, bendijera, se halla pesquiera, arnés hermoso y fuerte, frontera a bregamescos y brescianos, en la ribera que en el sur le cerca. En ese sitio se desborda todo lo que el Venago contener no puede, y entre verdes praderas se hace un río.
Tan pronto como el agua prisa corre, no haya vanego más mencio se llama, hasta goberno donde cae el Po. Tras no mucho correr encuentra un valle, en el cual se dilata y empantana, y en el estilo se vuelve insalubre. Pasando por ahí la Virgen fiera, vio tierra en la mitad de aquel pantano, sin cultivo y desnuda de habitantes. Allí para escapar de los humanos con sus siervas, quedóse a hacer sus artes, y vio y dejó allí sus vano cuerpo. Los hombres luego que vivían cerca se acogieron al sitio que era fuerte, pues el pantano aquel lo rodeaba. Fundaron la ciudad sobre sus huesos, y por quien escogió primero el sitio, Mantua, sin otro augurio, la llamaron. Sus moradores fueron abundantes antes que la torpeza de Casoldi, de Pinamonte engaño recibe. Esto te advierto por si acaso oyeras que se fundó de otro modo mi patria, que a la verdad mentira alguna oculte. Y yo, maestro, tus razonamientos me son tan ciertos y también los creo, que apagados carbones son los otros. Mas dime, de la gente que camina si ves alguna digna de noticia, pues solo en ese mi mente se ocupa. Entonces dijo, aquel que desde el rostro la barba ofrece por la espalda oscura, fue cuando Grecia falta de varones, tanto que había apenas en las cunas. Augur y con calcante dio la orden de cortar en Aulide las amarras. Se llamaba Auripilo, y así canta algún pasaje de mi gran tragedia. Tú bien lo sabes, pues lo sabes toda. Aquel otro en los flancos tan escaso, Miguel Escoto fue, quien en verdad de los mágicos fraudes supo el fuego. Mira a Guido Bonatti, mira a Ascendente, que haber tomado el cuero y el bramante, ahora querría, más tarde se acuerda. Y a las tristes que el uso abandonaron, las aguas y ruecas por ser magas y hechiceras con hierbas y figuras. Mas ahora ven que llega ya al confín de los dos hemisferios, y a las ondas bajo Sevilla Caín con las zarzas. A la luna ayer noche estaba llena, bien lo recordarás, que no fue estorbo alguna vez en esa selva oscura. Así me hablaba y mientras caminaba. Capítulo 20. Así de puente en puente conversando de lo que mi comedia no se ocupa, subimos y al llegar hasta la cima, nos paramos al ver la otra hondonada de malbolsas y otros llantos vanos, y la vi tenebrosamente oscura, como en los arsenales de Venecia, bulle pez pegajosa en el invierno, al reparar sus leños averiados, que navegar no puede, y a la vez quien hace un nuevo leño y quien embrea los costados a aquel que hizo más rutas, quien remacha a la popa y quien la proa, hacen otros los remos y otros cuerdas, quien repara mesanas y trinquetas. Así sin fuego por divinas artes bullía bajo una espesa resina que la orilla impregnaba en todos lados. La veía, mas no veía en ella más que burbujas que el hervor alzaba, todas hincharse y explotarse luego, mientras allá miraba fijamente el poeta diciendo, atento, atento. A él me atrajo del sitio en que yo estaba. Me volví entonces como aquel que tarda en ver aquello de que huir conviene, y a quien de pronto le acobarda el miedo, y por mirar no demora la marcha. Y un diablo negro vi tras de nosotros que por la roca corriendo venía. A qué fiera tenía su apariencia, aparecían cuán amenazantes sus pies ligeros, sus abiertas alas, en su hombro que era anguloso y soberbio. Cargaba un pecador por ambas ancas, agarrando los pies por los tendones.
Oh malas garras, dijo desde el puente, os mando a un regidor de Santa Cita, ponedlo abajo, que voy a por otro, a esa tierra que tiene un buen surtido, salvo Bonturo, todos son venales. Del Ita, allí hacen no por el dinero, abajo lo tiró y por el escollo se volvió, y nunca fue un mastín soltado, persiguiendo a un ladrón con tanta prisa. Aquel se hundió y se salía de nuevo, mas los demonios que albergaba el puente gritaron: no está aquí la santa faz y no se nada aquí como en el cerquillo. Así que, si no quieres nuestros garfios, no te aparezcas sobre la ruina. Con más de 100 arpones le pinchaban, dicen. Cubierto bailar aquí debes, tal que si puedes, a escondidas hurtes. No de otro modo al pinche al concierto. Hace meter la carne en la caldera con los tridentes, por lo que no flote. Y el buen maestro, para que no sepan que estas aguas, me dijo, ve a esconderte tras una roca que sirva de abrigo, y por ninguna ofensa que me hagan debes temer, que bien conozco esto, y a otras veces me he visto en tales líos. Después pasó del puente a la otra parte, y cuando ya alcanzó la sexta fosa, le fue preciso a un ánimo templado, con la ferocidad y con la hazaña que los perros atacan al mendigo, que de pronto se para y limosnea. Del puentecillo aquellos se arrojaban y en contra de él volvieron los arpones, mas él gritó: que ninguno se atreva, antes de que me pinchen los tridentes, que se adelante alguno para oírme. Pensad bien si debéis arponearme. Que vaya mala cola, se gritaron, y uno salió de entre los otros quietos y vino hasta él diciendo: ¿de qué sirve? ¿Es que crees, mala cola, que me habrías visto venir? Le dijo mi maestro: seguro ya de todas vuestras armas, sin el querer divino y diestro, déjame andar, que en el cielo se quiere que el camino salvaje enseñe a otros. Su orgullo entonces fue tan abatido que el tridente dejó caer al suelo, y a los otros les dijo no tocarlo. Y el guía a mí: oh tú que ahí te encuentras, tras las rocas del puente agazapado, puedes venir conmigo ya seguro. Por lo que yo avancé hasta él deprisa, y los diablos se echaron adelante, tal que temí que el pacto no guardaran. Así yo vi temer a los infantes yéndose tras rendirse de Caprona, al verse ya entre tantos enemigos. Yo me arrimé con toda mi persona a mi guía, y los ojos no apartaba de sus caras que no eran nada buenas. Inclinaban los garfios. Que le pinche, decíanse, ¿queréis en el trasero? Y respondían: sí, pínchale fuerte. Pero el demonio aquel que había hablado con mi guía volvióse raudamente y dijo: para, arranca pelos. Luego nos dijo: mas andar por este escollo no se puede, pues que yace toda despedazado el arco sexto, y si queréis seguir más adelante, podéis andar aquí por esta escarpa. Hay otro escollo cerca que es la ruta. Ayer 5 horas más que en esta hora 1266 años hizo que aquí se hundió el camino. Hacia allá mando a alguno de los míos para ver si se escapa alguno de estos. Id con ellos, que no han de molestaros. Adelante, aligacho, patas frías. Él comenzó a decir, y tú, mal chucho, y barba tiesa, guíe la decena. Vayan detrás de Salido y Panzoñoso, jabalí colmilludo, araña perros, y Tartaja y el loco del Verrugas. Mirad en torno de la pez hirviente, estos a salvo lleguen al escollo, que todo entero va sobre la fosa. Ay maestro, ¿qué es esto que estoy viendo? Dije. Vayamos solos sin escolta. Si sabéis ir, pues no la necesito. Si eres tan avisado como sueles,
¿No ves cómo sus dientes les rechinan y su entrecejo mal les amenaza? Y él me dijo: no quiero que te asuste, dejadlos que rechinen a su gusto, pues hacen eso por los condenados. Dieron la vuelta por la orilla izquierda, mas primero la lengua se mordieron hacia su jefe a manera de seña.